¿Te has preguntado alguna vez quiénes fueron los verdaderos genios detrás de la poesía que marcó el siglo de oro español? Hoy te llevamos a un viaje por la historia oculta de los poetas que cambiaron para siempre la literatura de España. Prepárate para descubrir secretos, rivalidades y versos que aún hoy nos sorprenden. ¿Estás listo para conocer a los protagonistas de una época dorada? El siglo de oro no fue solo una época de esplendor artístico, sino también de intensas luchas personales y políticas. Los poetas no solo escribían para entretener, sino para sobrevivir en una corte llena de intrigas. Sus versos eran armas, sus palabras, escudos. ¿Sabías que muchos arriesgaron su vida por lo que escribían? Descubre cómo la poesía se convirtió en un acto de valentía y rebeldía. Luis de Góngora, el maestro del culteranismo, revolucionó la poesía con su estilo complejo y su lenguaje brillante. Sus versos eran laberintos de metáforas y juegos de palabras que desafiaban a los lectores. Pero su vida estuvo marcada por la pobreza y la incomprensión. ¿Cómo logró Góngora transformar la poesía española pese a tantos obstáculos? Descubre el misterio de su genio y su legado inmortal. Francisco de Quevedo, el gran rival de Góngora, era famoso por su agudo ingenio y su sátira mordaz. Sus poemas, llenos de ironía y crítica social, le valieron enemigos poderosos. Quevedo no solo escribía, también luchaba con la pluma y la espada. ¿Sabías que fue encarcelado por sus ideas? Su vida es un ejemplo de cómo la poesía podía ser peligrosa en el siglo de oro. Sor Juana Inés de la Cruz, aunque nacida en el Virreinato de Nueva España, es una de las voces más poderosas del siglo de oro. Su poesía desafió las normas de su tiempo, defendiendo la inteligencia y el derecho de las mujeres a aprender. ¿Cómo logró Sor Juana convertirse en un símbolo de libertad intelectual en un mundo dominado por hombres? Su historia es pura inspiración y rebeldía. Lope de Vega, conocido como el Fénix de los ingenios, fue un poeta y dramaturgo incansable. Escribió miles de versos y revolucionó el teatro español. Pero su poesía también esconde pasiones, amores prohibidos y confesiones personales. ¿Sabías que Lope vivió intensos romances y escándalos? Su vida fue tan apasionante como sus obras, y su legado sigue vivo en cada verso. Garcilaso de la Vega trajo a España la elegancia del Renacimiento italiano. Sus versos, llenos de sensibilidad y belleza, hablan de amor, naturaleza y melancolía. Garcilaso murió joven, pero su influencia fue enorme. ¿Cómo logró en tan poco tiempo dejar una huella imborrable en la poesía española? Descubre el secreto de su estilo y la tristeza que marcó su vida y su obra. Juan de la Cruz, místico y poeta, llevó la poesía a lo más alto de la espiritualidad.
Sus versos exploran el amor divino y la búsqueda del alma. Pero su vida estuvo llena de sufrimiento y persecución. ¿Sabías que fue encarcelado por sus ideas religiosas? Su poesía es un viaje interior que sigue fascinando a quienes buscan respuestas más allá de lo terrenal. Santa Teresa de Jesús, reformadora y poeta, desafió las normas de su época con su fuerza y su fe. Sus poemas y escritos místicos inspiraron a generaciones. Teresa no solo hablaba de Dios, también de la lucha interior y la superación personal. ¿Cómo logró una mujer enfrentarse a la Inquisición y dejar un legado tan poderoso? Su vida es un ejemplo de coraje y creatividad. Baltasar Gracián, más conocido por su prosa, también dejó huella en la poesía del Siglo de Oro. Su estilo aforístico y su visión pesimista del mundo influyeron en muchos poetas posteriores. Gracián veía la vida como un juego de apariencias y engaños. ¿Sabías que sus ideas fueron censuradas por la Iglesia? Descubre cómo su pensamiento sigue vigente en la literatura actual. La rivalidad entre Góngora y Quevedo es legendaria. Sus enfrentamientos literarios llenaron de ingenio y veneno los salones de la época. Se insultaban en versos, se retaban en público y sus seguidores tomaban partido. ¿Sabías que sus disputas llegaron a influir en la política y la cultura? Esta guerra de palabras es uno de los episodios más fascinantes del Siglo de Oro. El Siglo de Oro fue también una época de censura y persecución. Muchos poetas tuvieron que ocultar sus ideas o escribir bajo seudónimo para evitar castigos. La Inquisición vigilaba de cerca a los escritores y cualquier palabra podía ser peligrosa. ¿Cómo lograron los poetas burlar la censura y seguir creando obras maestras? Descubre las estrategias secretas de los genios literarios. La poesía del Siglo de Oro no solo se leía, también se recitaba en plazas, palacios y tabernas. Los poetas eran auténticas estrellas y sus versos se convertían en canciones populares. ¿Sabías que muchos poemas se transmitían de boca en boca y cambiaban con el tiempo? La oralidad fue clave para la difusión de la poesía y su impacto en la sociedad española. El amor fue uno de los grandes temas de la poesía del Siglo de Oro, pero no siempre era un amor idealizado. Los poetas exploraban la pasión, el desengaño y la traición. Sus versos hablaban de amores imposibles, celos y rupturas. ¿Por qué el amor era tan complejo en esta época? Descubre cómo los poetas transformaron el dolor en belleza y crearon algunos de los versos más intensos de la literatura. La naturaleza fue otra gran fuente de inspiración. Los poetas del Siglo de Oro describían paisajes, jardines y ríos con una sensibilidad única. Sus versos capturaban la belleza del mundo y la usaban como metáfora de emociones humanas. ¿Sabías que muchos poetas encontraban en la naturaleza
un refugio frente a las tensiones de la corte. Descubre cómo el paisaje se convirtió en poesía. La sátira y la crítica social fueron armas poderosas en manos de los poetas del siglo de oro. Con ingenio y humor denunciaban la corrupción, la hipocresía y las injusticias de su tiempo. ¿Sabías que algunos poemas provocaron escándalos y castigos? La poesía era un medio para cuestionar el poder y defender la libertad de pensamiento. Descubre los versos más atrevidos y polémicos. La influencia de la poesía del siglo de oro llegó mucho más allá de España. Sus versos se tradujeron a otros idiomas y fascinaron a escritores de toda Europa. ¿Sabías que Shakespeare y otros autores ingleses leyeron a los poetas españoles? La literatura española se convirtió en un referente internacional y su huella sigue viva en la poesía mundial. Descubre cómo cruzaron fronteras los versos dorados. La poesía religiosa fue uno de los pilares del siglo de oro. Los poetas exploraban la fe, la duda y el éxtasis místico en sus versos. Sus poemas eran oraciones, confesiones y gritos de esperanza. ¿Por qué la espiritualidad era tan importante en esta época? Descubre cómo la poesía se convirtió en un puente entre el cielo y la tierra y en una forma de buscar sentido a la vida. La mujer en la poesía del siglo de oro fue musa, autora y a veces víctima. Aunque pocas lograron publicar, su voz se abrió paso entre prejuicios y prohibiciones. ¿Sabías que muchas mujeres escribían en secreto o bajo seudónimo? Descubre las historias ocultas de las poetas que desafiaron las normas y dejaron versos inolvidables, abriendo camino para las generaciones futuras. La poesía del siglo de oro también fue un reflejo de la vida cotidiana. Los poetas describían fiestas, mercados, viajes y costumbres populares. Sus versos capturaban el bullicio de las ciudades y la tranquilidad del campo. ¿Por qué era importante retratar la realidad en la poesía? Descubre cómo los poetas lograron convertir lo cotidiano en arte y dar voz a la gente común. La amistad y la rivalidad entre poetas fue clave en el siglo de oro. Se reunían en tertulias, compartían ideas y a veces se enfrentaban en duelos literarios. ¿Sabías que algunos poetas se ayudaban mutuamente a publicar sus obras? Descubre cómo la colaboración y la competencia impulsaron la creatividad y dieron lugar a una explosión de talentos sin precedentes en la historia de la literatura. La magia del siglo de oro está en la capacidad de sus poetas para emocionar, sorprender y hacer pensar. Sus versos siguen vivos porque hablan de lo más profundo del ser humano: el amor, el dolor, la esperanza y la búsqueda de sentido. ¿Te atreves a dejarte llevar por la poesía dorada? Descubre el poder de las palabras y únete a la aventura de leer, sentir y soñar.